Bueno, muy buenos días chicos, estamos en la segunda clase de escuela dominical. En este caso nos toca el libro de los Hechos. El domingo pasado habíamos arrancado el libro de los Hechos con Damián, con Avi, con Coco también, hablando un poco sobre la venida del Espíritu Santo, la promesa del Señor Jesús para nuestras vidas, para los discípulos, porque después de su muerte Él no los dejó solos, sino que les dio el Espíritu Santo para que les dé fuerza, les dé poder, les dé palabras también. Entonces nos contaba Damián que vinieron como lenguas de fuego, lenguas que le dio para hablar en otros idiomas, lenguas idiomáticas, ¿no? Para que pudieran también las otras personas interesarse. Y en este caso vamos a ver hoy lo que es el discurso de Pedro. Dice que el Espíritu Santo le dio también poder a Pedro y Pedro pudo levantarse y predicar el Evangelio a todas las personas que estaban ahí. ¿Se acuerdan que en la clase pasada mucha gente también dijeron cómo les escucha hablar a esto en nuestro idioma? Bueno, toda esa gente se acercaron y comenzaron a interesarse. Y Pedro les empieza a explicar un poco sobre el Evangelio y empieza a predicar lo que Jesús le dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero antes de comenzar con las lecciones, vamos a tener un momento de oración. Vamos a ir a nuestro Dios en oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, te damos gracias por los chicos también, que puedan, Señor, estar disfrutando de estas lecciones, puedan estar aprendiendo también. Te pedimos guía y dirección para con tu palabra y que puedan, Señor, llenar nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos disponemos entonces a la lección del día de hoy, que es el discurso de Pedro, que está en Hechos, capítulo 2, del verso 14 al verso 47. Así que escuchamos y disfrutamos la lección. Personajes de Hechos. El discurso de Pedro. Hechos, capítulo 2, verso 14 a 47. Cuando vino el Espíritu Santo y la gente comenzó a reunirse para ver lo que pasaba, Pedro y los demás apóstoles sin temor comenzó a predicar el Evangelio. Ustedes mataron a Jesús, dijo Pedro a la multitud. Él vino del cielo para salvarles de sus pecados, pero ustedes no creyeron en él. Después, Pedro pasó a explicarles acerca y a contarles todo sobre Jesús. Mientras Pedro y los demás apóstoles les hablaban, muchas personas empezaron a arrepentirse de sus pecados y de no haber creído a Jesús, y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, sientan tristezas por haber pecado contra Dios y dejen de pecar. Arrepentirse significa que uno vuelve la mirada hacia Dios, uno deja el pecado y vuelve al plan de Dios y a la obra de Dios. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo con arrepentirse, que se vuelvan de sus pecados, que no pequen más y que acepten al Señor Jesús como Salvador. ¿Cuántas personas se bautizaron? Podemos preguntarnos. Hechos 2:41 nos explican que se unieron a la iglesia o se salvaron como 3.000 personas. Imaginen la cantidad de personas que hay en nuestra ciudad o en nuestro barrio o en todo Marcos Paz. Imagínense todos bautizándose, todos salvándose y todos también arrepintiéndose de sus pecados. Dice que después el Espíritu Santo iba añadiendo a la iglesia, iba sumando a la iglesia todos aquellos que iban a creer y todos los que iban a ser salvos. La promesa que tenemos del Espíritu Santo fue cumplida. Promesa del Espíritu Santo que es para todos, no es solamente para algunos, sino que todos estamos aptos para poder recibir este regalo, este don del Espíritu Santo de Dios y la promesa que dio a sus discípulos, y ellos impartieron con el Evangelio como Pedro
impartiendo el Evangelio de salvación, de arrepentimiento de pecados para todo aquel que crea. Dice Mateo 5:16, dice que el que cree y se bautiza va a ser salvo, dice. Así que tomamos conciencia de esta hermosa bendición que es recibir el don del Espíritu Santo y ser bautizado y ser salvo por el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, así hemos escuchado toda esta narración de lo que fue el discurso de Pedro, de lo que Pedro empezó a decirle a la iglesia, a los que estaban ahí, a la gente que estaban escuchando, de lo que Pedro empezó a predicar el Evangelio. Pedro empezó diciendo que el Señor Jesús murió por nosotros, y también dice que mucha gente tenía curiosidad, ¿no? Tenía curiosidad de escuchar la palabra del Señor, y se preguntaron también qué haremos. Le preguntaron a Pedro qué debemos hacer, y Pedro le dijo, verso 38 del capítulo de Pedro, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo, le dijo. Así que es bastante hermosa, porque dice que la iglesia empezaba a unirse, la iglesia empezaba a llamarse iglesia, ¿no? Dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a todos los que iban a ser santos. Entonces es hermoso este libro, porque empieza, como veíamos en la clase anterior, empieza el Espíritu Santo viniendo, dando poder, dando esa promesa que dijo el Señor Jesús, de que iba a venir la tercera persona, iba a venir un consolador, y acá está, dándole poder a Pedro, dándole poder también a todas las personas, y dándole el regalo del don del Espíritu Santo para todos aquellos que se arrepientan. Así que tenemos un texto para memorizar, que dice Hechos 2:4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ese era el texto que teníamos que memorizar de la clase anterior. Y en esta oportunidad tenemos otro texto también para memorizar, que podamos nosotros ir memorizando estos versos y que se nos queden también a nosotros en la mente, porque hay muchísimo más trabajo para hacer. No solamente acá que se termina el libro de los Hechos, sino que vos también seguramente tenés familiares, tenés amigos, tenés también compañeros del colegio, puedas también llevar el Evangelio como Pedro, anunciándole que Cristo vive y que Cristo quiere salvar las almas. Así que dice Hechos 2:38, que leíamos recién, texto para memorizar, texto para tenerlo acá en la mente. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros con el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nada más, chicos, hasta acá, y que el Señor siga bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo, los esperamos también para que compartan con nosotros otra clase más de escuela dominical. Así que el Señor me siga bendiciendo.